Pues de nuevo remarco la acogida a todos los peregrinos en este día tan bello de calor y además el gran calor de Garabandales, lo que vivimos junto a una mujer única en la historia de la humanidad, que es María. Los segundos domingos de mes no es segundo, es tercero, os esperábamos. Por eso sentí, es tercero. Usted llevó mal el control. Entonces, os esperábamos para compartir este momento. Y creo que esta es la realidad. Nosotros somos también peregrinos como los caminantes de Emaús. Vamos andando por la vida, por esta historia tan difícil, con tantas dudas, con tantas preocupaciones, con tantas incertidumbres, con tantas realidades eclesiales que a veces desbordan tal vez nuestra mente y nos hacen plantearnos cosas serias sobre la fe, sobre Cristo el Señor y sobre la figura de la Iglesia y de la Virgen María, que es Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Por eso nosotros tantos domingos, tantos días, venimos a este templo, a este lugar, porque atardece la vida, como decían aquellos discípulos de Emaús que hemos escuchado en el Evangelio según San Lucas, cuando a aquel caminante misterioso le dicen: quédate con nosotros que atardece. Hoy también, queridos fieles, le decimos a Cristo en nuestro corazón que se quede con nosotros en este momento de la historia, porque la oscuridad cubre hoy tal vez este momento de la historia. Hemos escuchado en el Salmo responsorial: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hoy más que nunca necesitamos la luz del rostro del resucitado en medio de esta sociedad, en medio de esta estructura política, en medio de esta Iglesia, a veces que, como contemplábamos ayer, esta barca de Pedro, que es nuestra Iglesia, está muy azotada por las aguas, el viento es contrario y tenemos que llevar bien el timón de nuestra vida de creyentes y saber que junto a nosotros camina Cristo. Ayer contemplábamos cómo Él andaba sobre el agua para acercarse a la barca y para dar seguridad a la barca. Hoy también necesitamos que en esta zozobra, en este momento tan difícil, donde la barca se zambulle en medio de dificultades, necesitamos mirar hacia atrás y decir: el resucitado viene junto a nosotros para alentar nuestro camino de esperanza, para decirnos que tranquilos, que rememos con toda la seguridad, rema mar adentro en medio de un mar agitado por tantos problemas, tantos cismas a veces, tantas circunstancias de los capillismos que hacemos en los lugares de estos de apariciones y en tantos lugares. Cada uno queremos montar nuestra capilla, nuestro grupo, pero todos olvidamos que solamente hay una barca y olvidamos que solamente hay un Cristo y que solamente hay una Virgen, que no podemos estar peleando cismáticamente por este grupo, por el otro, por este capillismo, por el otro. Solamente tenemos una palabra, que es la palabra de Dios, como hemos dicho, dentro de un momento lo veremos. Explícanos, Señor, las Escrituras, haz que arda nuestro corazón. Los discípulos de Emaús, cuando cuentan todo esto y entre ellos se relacionan, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Cada domingo, cada día
que ustedes se reúnen en sus templos, en sus comunidades. Esta palabra de Dios no es un cuento de ayer, es la palabra de la vida de hoy y de mañana. Siempre la palabra de Dios está de actualidad, y esta palabra de Dios tiene que llenar nuestro corazón, que nuestro corazón arda. ¿Para qué? Para esto, para reconocer a Cristo en el pan de la Eucaristía. Si no es así, convertimos la Eucaristía en un folclore, en una parafernalia, digo yo, en un montaje de espiritualidad totalmente vacía. Por eso la Eucaristía, el pan partido y compartido, se tiene que dar a la luz de esta palabra que nos va animando y que nos va rompiendo las dudas y que nos va abriendo nuevos caminos. Y esta palabra de Dios, que es la luz que brilla, es Cristo el resucitado, es la palabra encarnada del Padre. Y no digamos que tenemos una pequeña lámpara, pero profunda lámpara, que es la Virgen María, que nos ilumina el camino. Que cuando vamos a un sitio de peregrinación, a un sitio de aparición, sea donde fuere, es para encontrar esa lámpara encendida de una madre, sabiendo que esa casa está siempre iluminada, que es el corazón de María. ¿Para qué? Precisamente para caminar tras las huellas del resucitado, como tenemos que caminar. Y por eso, queridos fieles, hoy el Evangelio que hemos proclamado, empezamos por la última lectura. Es un Evangelio que nos pone en camino. Y es un Evangelio que nos invita a descubrir que la palabra de Dios tiene que amainar, arder, iluminar nuestro corazón para que esta palabra de Dios nos despierte y no tengamos miedo. Ellos, los discípulos, estaban aterrorizados y con temor porque pensaban que Jesús era un fantasma. No temáis, soy yo. Les enseña las manos, el costado, los pies, las llagas, y para que comprueben con seguridad, tenéis algo que comer. Y Cristo mismo en la mesa les va descubriendo la grandeza de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y es más, les va descubriendo e invitando a decir que Cristo ha resucitado para la conversión de la humanidad a todos los pueblos. La misión de la Iglesia, anunciar el carisma, esta gran verdad. Cristo ha resucitado. No es un fantasma, es una realidad en este momento de la historia que nos tiene que ayudar y que despertar para ver un mundo nuevo, como los discípulos de Emaús ven un mundo nuevo. La oscuridad, la duda, todo aquello se deshace cuando el caminante, aquel misterioso, les abre con las Escrituras el corazón para que después en la mesa las descubra de verdad quién es Él. Hoy también, queridos fieles, le digamos al Señor, quédate con nosotros, que atardece, que el mundo está de caída, que este momento es serio. No te marches. Comparte esta mesa de la Eucaristía y comparte esta oración que ustedes hacen en Los Pinos o en Medjugorje y en Fátima, en Lourdes, que comparta el Señor y que Él esté allí para escuchar tantas plegarias y para que la Virgen le diga, como las bodas de Caná, no tienen vino. Y entonces Cristo realiza el milagro de llenar sus vidas del vino de la esperanza, en un momento desolador, del vino de la alegría, en un momento de tristeza donde vemos que se mata la vida, donde vemos leyes y una historia sociopolítica que es el progreso, la democracia. ¿Cuál es? Atentar contra la vida, atentar contra los valores y la dignidad del hombre, olvidando que Dios crea un hombre y una mujer y nos crea para la vida.
no para manipular nuestro cuerpo a nuestro antojo, sino para dar culto a Dios a través del cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo. Esta es la realidad que hoy queremos compartir y celebrar todos juntos. Hemos escuchado la lectura primera de la carta del apóstol San Juan, donde Juan nos dice: si tenéis pecados, si la vida tal vez os zarandea y sucumbís al pecado, no olvidéis, tenemos uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Encontrar siempre en Cristo esa terquedad de misericordia que tiene el Señor con nosotros para perdonarnos siempre, para liberar nuestra vida de toda atadura que nos pueda esclavizar en este mundo. El mismo Juan, apóstol y evangelista, nos dice que quien cree en Cristo, en el resucitado, tiene que amar sus mandamientos. Y el que seguir los mandamientos es seguir la línea de Cristo. Caminar detrás de Cristo al estilo de cómo Cristo camina. No se trata de normas, de esto. Se trata de saber que Él es Él, que es Cristo, y detrás de Él tenemos que caminar con toda certeza, además con toda seguridad, con toda alegría, porque Él nunca falla. El mismo Pedro, en la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, va enumerando toda la historia del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Pedro, en nombre de los otros compañeros, porque viven un momento difícil a través de aquel milagro del paralítico que ha revolucionado todo Jerusalén, y les apresan del Sanedrín. Entonces Pedro sigue insistiendo que porque han hecho ese milagro a ese hombre, por eso, pero que somos regenerados por el resucitado, y que realmente somos una comunidad que camina. Hermanos, sé que lo hicisteis. El más Pedro, en este pasaje, les disculpa a aquellos Sanedrín, a aquellos contemporáneos suyos, porque también está en peligro su vida. Cuando Pedro les dice: habéis matado la vida, habéis matado a Cristo. Pero después les da como un alivio diciendo: la ignorancia de vuestra vida. Pero creo que la ignorancia tiene sus límites. No podemos saber hoy en una sociedad lo que es pecado y no es pecado. Es que yo no sabía, no. El mal y el bien sabes cuál es. Lo importante es no pasar la línea divisoria entre la virtud y el pecado, que eso es también muy importante. Termino solamente con una referencia a la Eucaristía, el pan partido y compartido. Si hoy Cristo bajase aquí, bueno, Cristo se va a hacer presente en la Eucaristía, pero si ahora Cristo, en lugar de estar yo aquí, bajase aquí, ¿qué diría de nuestras liturgias? ¿Qué diría de nuestras misas? Esto es el interrogante también. ¿Qué diría? Podemos tener una misa con muchos cantos, muchas flores, o un sacerdote como así carroza como yo, pero hermanos, lo importante es dejar que Cristo nos parta el pan de la Eucaristía, y desde ese gesto tan bello descubramos que la Eucaristía no es un montaje de un muerto, es una realidad de un vivo que es Jesús, el Hijo de Dios, que ha resucitado en medio de nosotros. Hoy asistirá la gente, que por eso celebramos la clausura del gran jubileo de Potes. Habrá muchísima gente, muchas mitras, y la gente: ¡ay, qué misa! ¡Ay, qué misa! ¡Oh! Y en el corazón de cada uno de ellos hubo de verdad
una misa, un pan partido y compartido, o tal vez un porcentaje le ilusionó la afluencia de gente, la novedad, pero no le llamó al corazón una puerta que te hace y te exige dejar los metales a la entrada, los pecados, no una rutina. Por eso, hermanos, solamente invitaros finalmente a que la Eucaristía que celebramos cada domingo, cada día, sea una Eucaristía de verdad profunda, donde celebramos un pan partido y compartido, que es Cristo el Señor. Bienvenidos a este pan partido y compartido, y como los discípulos de Emaús, Señor, no te marches, que atardece, estate junto a nosotros. De pie.